Buenas tardes, profesora Maribel Posito. Buenas tardes, compañeros en general. Hoy vamos a exponer sobre el laboratorio número 3 y los integrantes son Ramírez Olivar Victoria, Luna Bendezú Sharon, Guarachi Mamani Yuli, Alcántara Mamani Erika y Benítez Huanca Kimber. Vamos a hablar sobre las técnicas de siembra y aislamiento en estudio de las colonias bacterianas. Yo les voy a explicar un poco respecto a la introducción. Y la introducción va a consistir en la siembra de los microorganismos en básico, en la identificación de colonias y contaminación. Por eso debe aprender a realizarse algunas técnicas que nos permitan poder conocer sobre el crecimiento de las bacterias. También les voy a explicar sobre el crecimiento bacteriano. En cuanto al crecimiento microbiano, debemos recordar que es sinónimo de multiplicación. Como podemos observar aquí en la imagen, están las formas, las superficies y los bordes. Están circulares, también podemos encontrar irregulares, ¿no? También como en bordes, que también podemos observarlo ahí en la pantalla. Durante este ciclo de división celular, todos los componentes estructurales de las células se duplican, tanto en su velocidad de crecimiento o en el tiempo de generación. También podemos encontrar el crecimiento bacteriano según por la colonia en fases. Aquí están las fases de crecimiento. Como podemos observar aquí en la pantalla, están las fases de crecimiento formadas por colonias, ¿no? Y la primera fase que podemos encontrar es la fase latencia, también como fase de adaptación, que empieza aquí en la parte de abajo. También está la fase exponencial, que es la fase en la cual los microorganismos se multiplican con rapidez. Durante cada intervalo de duplicación se producen nuevas células. Entonces, aquí en la pantalla también vemos cómo está subiendo la línea, ¿no? También podemos observar la fase continua mientras existan los factores limitadores del crecimiento, donde el tiempo en el cual se va a quedar las bacterias para que puedan crecer, para que en ese tiempo ellos puedan tener nutrientes, la acumulación de productos y metabólicos tóxicos, una combinación de ambos, ¿no? Una vez que esto ocurra, el cultivo y la fase empieza a descender. En los cultivos de laboratorio podemos observar. Entonces, como vemos aquí en nuestra imagen, nos dice que es latente, luego sube, luego baja así también. Como la bacteria está subiendo, se nutre y también muere. Voy a pasar a mi compañera para que les pueda seguir explicando respecto a nuestra exposición. Buenas tardes, Miss. Hoy me toca exponer sobre materiales y equipos, ¿no? Bueno, materiales en Indumenta es proporcionar por los alumnos. Los alumnos ingresarán al laboratorio con guantes, cabello recogido, con un moño alto, con zapatos cerrados y sin objetos colgantes, como pulsera, aretes, anillos, ¿no? Los ensayos se realizarán con mascarilla, gorro, cobertor, guante descartable y lentes de protector de uso personal. Lentes, ya. Acá tenemos materiales placa Petri 3 por mesa estériles. Bueno, se utiliza en los laboratorios principalmente para cultivar bacterias y otros microorganismos. También saliéndose a cubrir el fondo con distintos medios de cultivo. Aquí tenemos tubo de ensayo 13%, mesa estéril. El tubo de ensayo es un instrumento de laboratorio que se utiliza principalmente como contenido de líquido sólido a los cuales se le va a someter reacciones químicas y otras pruebas. Siguiente.
Ya. Aquí también tenemos los hisopos largo, 1 por mesa estériles. Este producto es específicamente diseñado para recogida de muestra microbiológica y su conservación durante el transporte del lugar de recogida en laboratorio, evitando variaciones de la carga microbiana. Siguiente. Acá tenemos pipetas graduadas de 100.000 por 1 mesa de estéril. Las pipetas permiten que transferencia de un volumen generalmente no mayor a 20 milímetros. Recipiente a otro de forma exacta. Este permite medir alicuotas de líquido con bastante presión. Suele ser de vidrio, está formado por un tubo de transparente que termina en una de sus puntas de forma cónica y tiene una graduación, una serie de marcas grabadas, indicando distintos volúmenes. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos el mechero con alcohol. Ya, el mechero Bunsen es un instrumento utilizado en el laboratorio para calentar muestras y sustancias químicas. Siguiente. Aquí tenemos mango de siembra, asa de Coyer de 5. Es un instrumento de laboratorio que consta de una base que puede estar hecha de platino de acero, aluminio, un filamento que puede ser de cromo o platino en un arito de 5 metros, en un punta. Siguiente. También tenemos granilla de tubos de 13 por 100 metros. Es una granilla de un utensilio utilizado para dar soporte a tubo de ensayo o tubo de muestras, como lo ve ahí en las imágenes, ¿no? Las pipetas. Es un instrumento de laboratorio que se utiliza junto con las pipetas para transportar líquidos de un recipiente a otro, evitando fusionar con la boca de líquidos nocivos, tóxicos, corrosivos o olores muy fuertes o que eviten vapores, ¿no? Como ahí se está mostrando en la imagen. Siguiente. Bueno, ahorita lo voy a pasar a mi compañera que le toca, ¿no? Gracias. Buenas noches, Claro. Miss. Ahora sí me toca a mí esta parte de la exposición. Hablaré acerca de los equipos e instrumentos de los laboratorios, donde tenemos en primer lugar la incubadora, un dispositivo utilizado para cultivar y mantener los cultivos microbiológicos o cultivos celulares. El agar nutritivo de 20 mililitros por placa. Se recomienda tener 3 placas por mesa. Se entregará fundido por plaquear. Es un medio de cultivo usado normalmente como rutina para todo tipo de bacteria. En un caldo de nutrientes, la bacteria crece en el líquido y aparece como una sustancia espesa, con colonias difícilmente observables a simple vista, ¿no? Siguiente día. Caldo de cultivo 3 mililitros por tubo de 13 por 100, 2 tubos por mesa. Es un medio de uso general utilizado para el cultivo de una amplia variedad de microorganismos. El caldo de nutrientes se puede utilizar para el cultivo y la enumeración de bacterias que no son particularmente exigentes. Y los desinfectantes, el amonio cuaternario en piseta. Es un producto químico derivado del amoníaco. Es muy utilizado en la industria alimentaria porque es un desinfectante de alto efecto, es decir, actúa sobre virus, bacterias, hongos, esporas, levaduras y más, ¿no? Entonces eso viene ya con la etiqueta bien puesta. Entonces les voy a pasar con mi siguiente compañera para que les pueda dar la exposición.
Buenas tardes, Miss Maribel. Voy a explicarles un poquito sobre el procedimiento. Iniciaremos hablando sobre la siembra en estrías por agotamiento en superficie. Nos indica que este método es más utilizado de aislamiento, donde se forman estrías, como ustedes pueden ver acá en la placa Petri. Se forma en medio de cultivo, a partir de un inóculo, de manera que se obtienen colonias individuales que posteriormente se pueden utilizar para obtener cepas puras o axénicas. Se vierte sobre la placa Petri el medio de cultivo fundido y se deja solidificar, así como podemos ver en el tercer cuadrito de la parte superior. Existen distintas técnicas para la siembra en estrías. El objeto es obtener colonias aisladas. Como le pueden ver aquí, tenemos el inóculo inicial, segundo grupo de estrías, tercer grupo de estrías, cuarto grupo de estrías. Aquí les muestro un poquito más. Consiste en lo que realmente consiste. Es encargar el AMSA con la muestra, hacer estrías paralelas en la cuarta parte de la superficie de la placa. Se quema el AMSA en el mechero, se gira la placa en 90 grados y se vuelve a estriar, tocando 3 o 4 veces en el área sombreada inicialmente y cubriendo otro cuarto de la placa. Por último, sin quemar el AMSA, se estría el resto de la superficie sin sembrar. Y en la técnica B también se puede observar, con el AMSA cargada se hacen 3 o 4 estrías, se quema el AMSA, se hacen 3 o 4 estrías perpendiculares a las anteriores. Se quema el AMSA y se repite el procedimiento hasta agotar la superficie de la placa, como lo pueden ver en la imagen de la letra B. Siembra por hisopado. Este método es el más antiguo de los utilizados en los análisis de microbiología, de superficie, sobre todo de aparatos y utensilios. Está especialmente recomendado para estudiar superficies muy contaminadas, ya que para realizar diluciones decimales de la muestra. El procedimiento a seguir es el siguiente: delimitar la superficie que se va a analizar, humedecer el hisopo estéril, introducir el nuevo hisopo en el tubo con solución salina y dejar reposar el hisopo dentro del tubo entre 15 a 30 minutos, de manera que los microorganismos se liberen en algodón líquido. Incubar la placa 37 centímetros durante de 24 a 48 horas y realizar el recuento expresado en UFC por unidad de superficie. Si lo que requiere es conocer los diferentes tipos de microorganismos presentes en una superficie determinada, por ejemplo, la piel, mucosas humanas, bastará con tomar el hisopo estéril, sin humedecer, tocar la zona de estudio. A continuación, se siembra una placa de TSA haciendo estrías con el hisopo directamente sobre la superficie del agar y se llevará a incubar durante 37 centígrados durante 24 a 48 horas. Aquí está el proceso y nos indica que lo llevamos a incubar de 37 a 48 horas, ¿no? Siembra por inoculación en medio líquido. Emplear el asa de siembra de forma de aro o la pipeta y cargar la muestra e introducir en el tubo con medio líquido en condiciones estériles, efectuando movimientos de rotación en forma suave. Esta técnica se emplea para diluciones, enriquecer inóculos, homogenizarlo o bien para cuantificar. Aquí tenemos la muestra líquida. Este procedimiento se emplea con un mechero, el asa bacteriológica o un hisopo o pipetas, ya sea seriológica, de Pasteur o automática, tubos o matraces con el medio de cultivo líquido o con solución salina y una muestra líquida.
Procedimiento. Para efectuar la transferencia de alicuota empleamos dispositivos estériles y realizamos todas las manipulaciones en una zona aséptica. Trabajo con asa bacteriológica. Para llevar a cabo la transferencia con el asa, primero debemos esterilizarla y dejarlo enfriar de la zona aséptica. Tomamos el tubo que contiene la muestra líquida, lo homogenizamos y destapamos cerca del mechero, flameamos la boca del tubo, introducimos el asa hasta sumergir en la muestra y lo secamos de manera vertical. Mantenga una película del inóculo, manteniendo el asa en el área séptica, tapamos el tubo en zona séptica, destapamos el matraz, donde colocaremos el inóculo, flameamos la boca e introducimos el asa con el inóculo en la dispensa. Haremos el medio agitando en el asa suavemente. Por último, sacamos y lo flameamos la boca del matraz, lo tapamos y esterilizamos el asa. Como pueden ver, aquí están los procedimientos. Así es como vamos a esterilizarlo con el uso del mechero. Aquí está paso a paso. Después de 24 horas, los tubos A y B, que fueron las muestras, no presentaron ningún cambio en su composición, por lo que no hubo ningún crecimiento microbiano. El tubo C se tornó muy turbio, señalando la presencia de microorganismos al igual que el tubo D, como lo pueden observar. Traslucida, indicando posible contaminación. Siembra por incorporación opcional. Adicione en condiciones estériles 1 mililitro de dilución de la muestra a estudiar. Ejemplo, en esta placa estéril, después de 10 minutos de colocar la muestra, verter 15 mililitros a 20 mililitros de agar fundido a 40 grados centígrados aproximadamente. Mezclamos con agar fundido, efectuando movimientos en sentido horario y antihorario. Además, en forma de cruz. Esto es para mezclar el agar. Se toma una pipeta estéril de un mililitro de caldo con crecimiento y se coloca en el centro de la placa PET. 4 veces en sentido horario y 4 veces en sentido antihorario. Una vez hacia arriba y una vez hacia abajo. Y a los costados y en sentido antihorario. Presentó una elevada, les voy a mostrar la figura A, donde muestra el resultado, ¿sí? Aquí un poquito más de las ventajas y desventajas de la siembra que estamos mencionando, que es la siembra por incorporación. Aquí tenemos las ventajas, dice menor error en el recuento, las desventajas sería dificultad para subcultivar colonias, mejorar el aprovechamiento de nutrientes por parte de los microorganismos. La desventaja, difícil visualización de colonias. La ventaja sería, se puede utilizar para el recuento, y la desventaja, la temperatura del agar se puede afectar ciertos microorganismos. Incubación. Siembra en estrías o por agotamiento en superficie. Después de sembrar, cerrar la placa y dejar en posición invertida para llevar a incubar a 37 grados. Tras 24 horas de incubación, podemos observar las colonias formadas por los distintos tipos de microorganismos del cultivo mixto con sus diferentes características. Siembra por hisopado. Incubar la placa a 37 grados durante 24 a 48 horas y realizar el recuento, expresándolo como UFC por unidad de superficie. Se siembra una placa de TSA haciendo estrías con el hisopo directamente sobre la superficie del agar y se llevará a incubar a 37 grados durante 24 y 48 horas. Siembra por incubación en medio líquido.
En los cultivos líquidos no tiene lugar la formación de colonias, por lo tanto no sirven como técnica de aislamiento. Siembra por incorporación opcional. Se tomó con una pipeta estéril de 1 mililitro de caldo con crecimiento y se colocó en el centro de una placa estéril, agregándole posteriormente 25 mililitros de agar, cuenta estándar esterilizado, entre paréntesis, a un líquido con una temperatura aproximada a los 37 y 40 grados, gastando luego la placa. Las observaciones y resultados. Siembra de estría o por agotamiento en superficie. Se observa una mayor densidad de crecimiento al principio del agotamiento sin poder diferir colonias. Sin embargo, al final de las colonias están mejor aisladas y se aprecian las diferencias entre ellas como son el tamaño, el color y la forma. Siembra por hisopado. Este método es el más antiguo de los utilizados en el análisis microbiológico de superficie, sobre todo de aparatos y utensilios. Está especialmente recomendado para estudiar superficies muy contaminadas, ya que permite realizar diluciones decimales de la muestra. Siembra por inoculación en el medio líquido. La utilización en medios de cultivo líquido permite la obtención de una población microbiana grande, con un elevado número de microorganismos, para ser utilizados posteriormente en estos cultivos. Se examinará la existencia de entubamiento más o menos intenso, la formación de una película o velo sobre la superficie. También tenemos la siembra por incorporación, que se aprovecha mejor los nutrientes por parte de los microorganismos y se puede utilizar para el recuento del organismo anaerobio. Vamos a hablar un poco sobre el cuestionario, que indica los usos de cada técnica de siembra que estábamos hablando en toda nuestra exposición. Entonces aquí vamos a poder conocer un poco más. La siembra y estrías o por agotamiento en superficie. Es un buen método para el aislamiento en colonias. También tenemos, como estábamos hablando, sobre la siembra de hisopado, la siembra de inoculación en medio líquido y la siembra por incorporación. Y aquí están nuestras referencias sobre qué estamos investigando. Y gracias, gracias compañeros por escucharnos.